A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Entre los grandes pensadores del Renacimiento europeo hubo un holandés conocido como Erasmo, hijo ilegítimo de un sacerdote y de la hija de un famoso médico. Erasmo siguió la carrera sacerdotal, pero luego la abandonó para estudiar filosofía y lenguas, y su inteligencia lo proyectó como uno de los grandes escritores y críticos de aquel momento. En su obra más famosa, Erasmo hace que la locura hable, para que veamos que, en este mundo de locura, gobernado por los locos, todos terminamos un poco locos. La lucidez de Erasmo alumbra por encima del tiempo y cuando la locura habla, se escuchan frases como las siguientes. Yo, la locura, soy la máxima autoridad en el mundo. Si así no fuera, ¿cómo entender que los humanos sean gobernados por los peores y por los más ignorantes? Y continuaba hablando la locura de esta forma. ¿Cómo entender sin la locura que los pueblos puedan soportar a los mentirosos y corruptos, a los que dicen aplicar unas leyes justas cuando ellos mismos las han escrito para su propio beneficio? ¿Cómo entender que las leyes sean escritas por burros y nadie diga nada? Por eso los ignorantes y audaces son los que ordenan y son apreciados por los príncipes. Y así, a lo largo de muchas páginas, la locura habla del amor, de la vida y la belleza, del juego y del poder. En fin, habla de la locura que en el mundo gobierna. Erasmo de Rotterdam estaba naciendo un día como hoy, 28 de octubre de 1466, y desde el misterio nos sigue preguntando, ¿hasta cuándo la locura? Las principales noticias del día. Titulares. Select enfrenta nuevo inconveniente por Coca-Codo Sinclair. Detención de Nielsen Arias en Estados Unidos revela red de sobornos en Petroecuador. La empresa de pasajeros de Quito trabaja en plan de paradas inclusivas. Javier Vera separado del Ministerio de Energía y Minas. En el segmento de opinión, perspectivas económicas del Ecuador. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, consulta o sufragio. Martín Payares, Bad News para Correa desde Estados Unidos. Noticias del día. Select enfrenta nuevo inconveniente por Coca-Codo Sinclair. Un informe emitido por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con fecha del 19 de agosto del 2022 señala que la Corporación Eléctrica del Ecuador debe presentar un plan de acción para el manejo de la acumulación de sedimentos aguas arriba de la captación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, ubicada en el cantón El Chaco, en la provincia de Napo. A esto se suma otros problemas como las fisuras encontradas en los distribuidores al riesgo de una inundación de la casa de máquinas por acumulación de sedimentos agua abajo y la amenaza latente de que la erosión regresiva del río Coca destruya las obras de captación de agua. Según el informe del Ministerio de Ambiente, tras un recorrido por las orillas de los ríos Quijos y Salado que se unen para formar el gran río Coca, en donde se ubica la captación de agua de la hidroeléctrica, se observó una gran acumulación de sedimentos que serían ocasionados por el diseño de la central. Para Carolina Bernal, geóloga y docente de la Escuela Politécnica Nacional, el problema es que los estudios para la construcción del Coca-Codo Sinclair no se hicieron adecuadamente. Menciona que nunca se tomaron en cuenta los sedimentos gruesos y su importancia para la morfología del río. Para el especialista, la única solución actual
es el degrado constante. La idea es que se retiren los sedimentos de los ríos Quijos y Salado y se los coloque aguas abajo después de la captación. La detención de Nilsen Arias en Estados Unidos revela red de sobornos en Petroecuador. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, celebró la acción penal de la Corte de Justicia de los Estados Unidos en contra de Nilsen Arias Sandoval, ex gerente de Comercio Internacional de Petroecuador en el gobierno de Rafael Correa, quien está siendo procesado por la Corte de Nueva York, acusado del delito de conspiración para el lavado de activos. Según Villavicencio, Nilsen Arias era la persona de confianza de los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass y hoy está acusado de haber recibido 18 millones de dólares en sobornos para facilitar contratos a las compañías Petrochina, Unipec y Petro Tailandia. Esta acción judicial revela la veracidad del informe de la Comisión de Fiscalización que fue remitido a la Fiscalía General del Estado y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según la justicia estadounidense, el esquema de sobornos funcionó desde el 2010 hasta el 2021, para lo cual usó dos empresas intermediarias con sede en Panamá y en las Islas Vírgenes. El informe de la Comisión de Fiscalización estableció que el Ecuador perdió 4.700 millones de dólares por haber entregado el petróleo a precios inferiores a los del mercado. Estos recursos fueron dilapidados por un grupo de intermediarios liderados por Enrique Cadena Marín y Antonio Peré. La justicia de los Estados Unidos podría condenar a Nilsen Arias Sandoval a 10 años de prisión, anotó Villavicencio, quien además comentó que es parte de la indagación previa abierta por la Fiscalía General del Estado. La empresa de pasajeros de Quito trabaja en plan de paradas inclusivas. La empresa de transporte de pasajeros de Quito trabaja en el plan de paradas inclusivas que contempla, entre otras cosas, adecuaciones, la instalación de pantallas informativas en las paradas del sistema de transporte municipal trolebús. Las pantallas se utilizarán para la difusión de mensajes informativos en audio, lenguaje de señas y pictogramas, que facilitarán la orientación de las personas con discapacidad visual, auditiva e intelectual. En una primera fase se instalarán 35 pantallas que se distribuirán en 22 de las 44 paradas del corredor trolebús. Esto con el fin de reproducir información auditiva, visual y en lenguaje de señas, principalmente sobre la parada en la que se encuentran los usuarios, las siguientes paradas y las normas básicas para el embarque y desembarque de las personas y los pasajeros. Al momento, el nuevo servicio como plan piloto está en funcionamiento en las paradas La Y, Estadio El Florón, Mariana de Jesús y Cuero Caicedo. Los técnicos de la institución realizan el monitoreo de las pantallas para identificar, ajustar su correcto funcionamiento. Danilo Rodríguez, gerente general de la empresa de pasajeros, sostuvo que la actual administración está comprometida con el objetivo de mejorar el servicio hacia los usuarios. Por esta razón, se ha puesto en marcha el plan Paradas Inclusivas para beneficio principalmente de las personas con discapacidad que presentan mayores dificultades a la hora de utilizar el servicio que presta el Sistema Integrado de Transporte Municipal. Javier Vera, separado del Ministerio de Energía y Minas. Este 28 de octubre de 2022, Iván Correa, secretario general de la Administración Pública, anunció que el ministro de Energía y Minas, Javier Vera Grunauer, ya no seguirá liderando esa cartera de Estado. El secretario Correa comentó que el presidente de la República va a luchar sin descanso en contra de la corrupción. Asimismo, señaló que confía en que Vera presentará todos los descargos necesarios en el proceso que lidera la Fiscalía General del Estado. También indicó que la demora del Ejecutivo en pronunciarse se debe a que han hecho un análisis exhaustivo desde que iniciaron las denuncias. Vera estuvo 6 meses al frente de la política petrolera, eléctrica y de minas. Desde su llegada, su gestión se vio señalada por una serie de denuncias que empezaron con el legislador Villavicencio. Según el presidente de la Comisión de Fiscalización, Vera tiene un conflicto de intereses en el caso Coca-Codo Sinclair debido a que una empresa familiar en la que estuvo
fiscalizó la construcción de la hidroeléctrica y permitió que se usaran materiales defectuosos que hoy en día han generado miles de fisuras. El 27 de octubre de 2022, Adrián Zamora, un exfuncionario a cargo del control minero en Imbabura, fue objetivo de un allanamiento en la habitación de un hotel en el norte de Quito, donde se estaba hospedando. Él habría admitido que pagó $150,000 por el puesto de coordinador zonal para Imbabura. Vera también se va con la amenaza de un juicio político tras la revelación de la adquisición de un carnet de discapacidad presuntamente de manera irregular. Entrevista del día. En Radio Sucesos contamos con la presencia de Ramiro García, candidato a vocal del Consejo Directivo del IES. Con él conversamos sobre cómo se debería enfrentar la crisis de la seguridad social. Escuchemos sus respuestas. Y hay, entiendo, pugnas internas entre los electores y demás. Bueno, ¿cómo desenredar toda esta situación? ¿Hay manera de hacerlo? ¿Qué podemos esperar de eso? Mire, yo creo que no hay pugnas internas, yo creo que más bien el sector sindical ha demostrado una unidad casi inédita, ¿no? Una unidad muy interesante. Del otro lado lo que tenemos es la CUT, que es la organización que creó el correísmo para romper al movimiento sindical, más un par de organizaciones que si usted pone en Google ni siquiera aparecen. Es decir, que no representan absolutamente a nadie y que además tenemos ya la constancia de los registros, fueron registradas hace pocos días con el único objeto de ensuciar la elección, hacer trampa, ¿verdad? Es decir, organizaciones que entraban a última hora a votar, disque representando a alguien sin representación alguna. La organización de las organizaciones que me respaldan a mí, la más joven tiene como 50 años. Entonces, claro, son las organizaciones de base, las organizaciones de siempre, las que siempre han defendido al sector sindical y con quienes estoy además muy agradecido por haber considerado mi nombre, sin haberlo sugerido, sin haberlo pedido siquiera. Así que yo, la verdad, esto me compromete y me compromete muchísimo. Milton preguntaba, bueno, ¿y usted qué hace aquí? Justamente eso. Hay propuestas y hay pedidos a los cuales uno no puede negarse. Sobre todo cuando todos los sectores sindicales, todos los sectores de los trabajadores, los sectores sociales, le consideran a uno como adecuado representante ante un órgano tan complejo y tan importante como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a eso no se puede decir que no. Ahora, sobre este enredo, esta situación que se ha dado, Ramiro, también se habla de vacíos legales y, bueno, entiendo que la superintendencia debe calificar los 3 nombres propuestos por los trabajadores y por los jubilados, pero solo uno puede obviamente ocupar esta vocalía de los afiliados. Sí, pero esto es una cuestión de aritmética simple. Aquí no hay que hacerse mucho lío. Esto es una cuestión de aritmética. Y de aritmética. ¿Qué pasa si les califica a los de 16 organizaciones, contando inclusive con las CUETE, con las que no representan a nadie, 10 están bajo alrededor de mi candidatura. Así que ¿y qué pasa si son todos calificados? ¿Cómo se resuelve una cosa es que todos sean calificados como idóneos para ocupar el cargo, y otra cosa es que uno solo tiene la mayor representación gremial, que es el que tiene que ir. Es una cuestión de aritmética simple, eso lo resuelven contándose los dedos. Porque lo que se menciona y se ha hablado también es de vacíos jurídicos y que pues no se regula la norma emitida por Guillermo Lazo, tampoco regula el procedimiento de lastimosamente el 571 es muy general, muy, digamos, muy vago, muy amplio, y eso pues da pie a interpretaciones. Pero en matemáticas es difícil interpretar que 10 no sea más que 6. Suena lógico. ¿Cómo resolver esto? Y bueno, ¿qué cree que podría pasar? Esto se tiene que resolver en ética. Yo creo que resultaría demasiado ingenuo pensar que le pueden ver la cara de tonto a todo el sector sindical, a todo el sector de los trabajadores en un tema que nos convoca a todos, que es importantísimo para el sector de los trabajadores y afiliados, que es la representación del afiliado en una vocalía ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto es fundamental y claro, va a ser un tema, sería muy ingenuo abrir un frente de conflicto con el sector sindical simplemente por favorecer a alguien que no representa a nadie y que además a través de mecanismos claramente tramposos, claro, pues se pretende acceder a esa vocalía. Ahora también, además de esta situación, se ha dado otros obstáculos
y es una acción de protección. El asambleísta de Pachacutic, Segundo Chimbo, presentó una medida cautelar para frenar la aplicación del decreto ejecutivo 571 que dispone este cambio de vocales de los afiliados y de los empleadores del Consejo Directivo del IES. ¿Qué hacer con estos obstáculos adicionales? Mire, a ver, estamos en el país donde lastimosamente las herramientas jurídicas muchas veces son utilizadas para entorpecer lo jurídico y no para viabilizar lo jurídico. Tenemos un par de vocales que vienen actuando desde hace más de 10 años. Presentar una medida cautelar para que no se renueve significa presentar una medida cautelar para que estos que están 10 años continúen. Me parece entendible desde la perspectiva de que hay muchos intereses y muchas mafias metidas dentro del sector de la seguridad social. Grandes fortunas se han hecho alrededor de la seguridad social. Y por supuesto, pues habrá gente que teme que de llegar una representación honesta, transparente, con trayectoria pública, pues estos negocios se pueden terminar. Y temen y hacen bien en temer. Ahora, hablando, tenemos pocos minutos, Ramiro, pero hablando de la situación de la seguridad social del IES, hay muchas cosas complejas, muchos problemas a resolver, y es la sostenibilidad, sobre todo, de los distintos fondos que maneja el IES. ¿Qué hacer con el IES? ¿Cuál es su idea de ello? La sostenibilidad en el tiempo depende de la calidad de recursos que tiene el IES y de que se asegure, por una parte, que los ingresos sean los adecuados, y por otro lado, que no exista egresos inadecuados. Egresos inadecuados en forma de meterle la mano al IES y usarle como caja chica del gobierno de turno. Egresos inadecuados como corrupción, el componente de corrupción es enorme, y esto además incide en otros ámbitos, como la calidad de la prestación de los servicios. El IES, desde mi punto de vista, y estoy convencido de esto, está en una muy mala situación en el sector de salud, de prestación de salud pública, a propósito. ¿Para qué? Para convertirse en el mejor captador de clientes del sistema de sanidad privada. El mejor negocio es decir, aquí en el IES no tenemos gasas, no tenemos hilo, no tenemos ni una aspirina, por lo tanto le derivamos a usted a una clínica exterior, donde yo, médico, también le puedo operar. Y claro, donde yo cobro 2 veces por cada paciente. Por un lado mi sueldo y por otro lado mis honorarios por el paciente. Bueno, eso sería corrupción, ¿no? ¿Perdón? Eso sería corrupción. Pero clarísimamente. Y eso es uno de los temas que hay que atacar. Entonces, claro, es muy fácil. Y por otro lado, mire usted, o sea, se dan una serie de propuestas, ¿no? Propuestas sobre elevar el límite de jubilación, de edad para jubilarse, o elevar el porcentaje de aporte que se tiene que hacer. La pregunta es, ¿tenemos la data confiable para hacer eso? ¿Tenemos la información? Lo primero que se tiene que hacer es levantar información. Una vez levantada la información, entonces podremos ya, a través de estudios actuariales, técnicos, establecer qué tan sostenible es o no en el tiempo nuestro sistema de seguridad social, cómo va. Porque claro, nos están enfrentando a una lectura tremendista, pucha, todo está mal y estamos jodidos, y todo se complica, y hay que tomar medidas. Pero claro, todas las medidas que se proponen son cargadas al afiliado. También en exclusiva en Radio Sucesos contamos con la presencia del neurólogo pediatra del Hospital Carlos Andrade Marín, el doctor Francisco Espinel. Con él conversamos sobre las enfermedades neurológicas pediátricas. Escuchemos tan interesante tema. ¿Qué nos puede comentar acerca de las enfermedades neurológicas pediátricas? ¿Qué tomar en cuenta? ¿Qué saber de ellas? ¿Y qué aconsejar a los padres que podían sospechar de un caso de esto? Bueno, la neurología infantil o la neurología pediátrica es un campo que es parte de la pediatría, donde se encarga del estudio, del cuidado del sistema nervioso central. Esto nos referimos al cerebro y lo que es la médula espinal y los nervios periféricos, incluido el músculo. Entonces, es un campo muy complejo dentro de la pediatría, donde abarcamos desde problemas de lo que son el desarrollo, neurodesarrollo, es decir, pacientes con discapacidad intelectual, pacientes con trastornos neuropsiquiátricos, por ejemplo, déficit de atención, hiperactividad, Asperger, autismo,
trastornos oposicionistas desafiantes en los niños. Otro capítulo muy importante y muy prevalente viene a ser las epilepsias, ¿no? Que viene a ser las convulsiones, ¿sí? Que se presentan desde los lactantes hasta los jóvenes. Seguimos abarcando temas como por ejemplo las enfermedades del músculo, que se denominan las enfermedades neuromusculares, es decir, aquellos niños que no pueden caminar, que tienen dificultad para la marcha, que tienen cojera, que terminan en silla de ruedas, ¿sí? Y también algunas enfermedades también que afectan a lo que es el metabolismo, ¿no? Es decir, enfermedades que tienen un componente que incluye todo el cuerpo, ¿no? Enfermedades cardíacas que también tienen componentes neurológicos, enfermedades neuromusculares, es decir, el campo de la neuropediatría es muy amplio, que inclusive existe subespecialidades dentro de la neurología, ¿no? Algunos hacen más de epilepsia, otros hacen más de autismo, otros médicos hacen más de enfermedades del músculo, entonces incluye una amplia gama de signos y síntomas que dentro de la pediatría es muy importante conocer. Ver que de todas las hospitalizaciones pediátricas o de todo el motivo de consulta pediátrica, un 30-40% siempre tienen algún compromiso en lo que es el sistema nervioso central. Interesante, doctor. Y bueno, al ser el Hospital Carlos Andrade Marín, un hospital de tercer nivel, se tratan todas estas enfermedades que, como vemos, hay una amplia gama. Ahora, doctor, ¿por qué se producen este tipo de enfermedades? Y bueno, ¿por qué en los niños? Porque uno podría pensar quizás una persona mayor se va deteriorando su salud, pero un niño que tenga este tipo de enfermedades neurológicas. Sí, bueno, existen muchas causas, ¿no? Podemos fijar un ejemplo muy puntual, ¿no es cierto? Que todos conocemos y que sabemos que es la parálisis cerebral infantil, ¿no es cierto? ¿Cuál es el concepto? Que es un trastorno motor de origen cerebral no progresivo en un cerebro en desarrollo. Entonces, es decir, y la causa más prevalente, podemos conversar un minuto, es la prematurez, ¿no es cierto? Entonces, los embarazos que no terminan a las 40 semanas y terminan mucho antes, ¿no? Pueden terminar a las 34, 32, 28 semanas. Entonces, ese niño o esa niña tiene un riesgo elevado de tener un trastorno motor que se denomina parálisis cerebral, ¿no? Entonces, ahí tenemos una causa, inclusive puede ser una causa corregible, ¿no? Un embarazo que no fue controlado, donde tal vez hubo consumo, donde tal vez hubo infecciones, donde tal vez hubo alguna nox ambiental, ¿sí? Entonces ese niño no fue creciendo adecuadamente en el útero, ¿sí? Y nació antes y puede conllevar a muchos problemas, ¿no? Parálisis cerebral, epilepsia, sordera, y esos niños también pueden tener desorden en su neurodesarrollo, déficit de atención, discapacidad intelectual y autismo. Entonces ese puede ser, por ejemplo, un ejemplo muy puntual de lo que nosotros vemos y con sus diferentes causas que inclusive pueden ser prevenibles. Por ejemplo, ya yéndonos al otro extremo, ¿no? Tenemos patologías que tienen una causa genética, ¿no? Por ejemplo, el Duchenne, ¿no es cierto? Que hemos tratado mucho en el hospital, que son enfermedades exclusivas de los varones, que pasan las mujeres, que por un trastorno genético heredado de las mujeres, el niño nace y empieza con un desorden, un trastorno motor progresivo, inexorable, que lleva a la pérdida de marcha entre los 2 y los 14 años. Wow. Y posteriormente fallece a los 20 años. Entonces, esa es una causa genética, ¿sí? Que el paciente presenta y que tiene un componente neurológico. Componentes genéticos, complicaciones en el embarazo. ¿Hay cómo prevenirlo, doctor? Cuando es una complicación genética, no, ¿sí? Porque generalmente ya esto viene en el ADN incluido, ¿sí? Habría que hacerse un análisis de ADN para ver No necesariamente. estas cosas. Sí, y digamos, ya es una mala suerte, ¿no? Porque generalmente el Duchenne es una enfermedad que hereda a la madre, ¿sí? Hereda a la madre. Si es que el padre también está afectado, existe un 25% por cada embarazo de presentar la enfermedad. Ver que la estadística de esta enfermedad es prevalente dentro de la patología neuromuscular, ¿no? Es 1 en 3.000 nacimientos varones, ¿sí? Entonces esto ya no se puede evitar. Pero, por ejemplo, si hacemos un estudio genético, podemos ya inferir que el niño puede tener Duchenne y tal vez adelantarnos y empezar a manejar prematuramente estos pacientes, ¿no?
evitar, por ejemplo, la pérdida de marcha a los 10 o 12 años, dando medicación adecuada, haciendo ya las interconsultas pertinentes, ¿no? El cardiólogo, porque también tienen un compromiso cardíaco, el neumólogo, porque también tienen un compromiso respiratorio, el traumatólogo, porque empiezan con anormalidades en los pies. Entonces se puede adelantar estos pacientes y se los puede manejar para mejorar su calidad de vida. Pero, por ejemplo, los partos prematuros uno sí puede evitar, ¿no? Que la madre tenga buen cuidado en su embarazo, que no consuma sustancias, eliminar el tabaco, el alcohol, hacer los controles pertinentes, cuidar su peso, su presión arterial, su glucosa, dar un ambiente adecuado a la mujer, ¿no? Porque también existe violencia, sí, existe depresión, y eso a la larga también influye en el recién nacido y por ende en el desarrollo de su sistema nervioso. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este programa de Telesucesos. En estos días, amigos, el señor presidente de la República y el señor ministro de Finanzas han dado alguna información sobre la economía ecuatoriana, sobre asuntos eminentemente macroeconómicos y macrofinancieros. Y creo que es conveniente referirse a esa serie de informaciones porque son realmente positivas, ¿sí? Por ejemplo, el ministro de Finanzas ha dicho que sencillamente cada vez está más en orden las finanzas públicas, que el déficit fiscal en el presupuesto general del Estado hay un superávit hasta este momento y que habrá pues un déficit en el presupuesto de unos 2.000 millones más o menos a fin de año. De los 7.000 y pico millones que tenemos de déficit, hace un par de años aproximadamente, hay un esfuerzo de este gobierno por tratar de reducir el déficit. Y el año que viene, pues el presidente en persona ha dicho que el déficit estará en 700 millones porque planea entregar un superávit en el presupuesto general del Estado. Pero aparte de eso, el ministro ha dicho que en lo que se llama el sector público no financiero también hay un superávit, ¿sí? Que será reducido pues a fin de año. ¿Eso es una noticia adecuada? Sí, sí es una noticia adecuada. Eso interesará en forma positiva a los mercados internacionales de capitales privados y a los organismos internacionales de financiamiento como el FMI, el Banco Mundial, el BID, etcétera. Pero además, también ha hablado sobre el empleo y el subempleo. El presidente en persona ha dicho que el subempleo ha bajado en varios puntos porcentuales y de que el nivel de empleo adecuado ha llegado a 35% el mes que viene de la población económicamente activa, lo que significa que, según el presidente y el ministro de Finanzas, se han creado en empleos adecuados algo así como 300.000 personas. Eso es un dato positivo, no es suficiente. Y el ministro ha dicho que no es suficiente, pero siguen trabajando en esa dirección. Pero también otra cosa positiva es lo que pasa en la balanza de pago, que tiene que ver con las relaciones de Ecuador a nivel internacional, tanto en lo que es en comercio exterior como en cuestiones financieras. Y ahí también hay un superávit en la balanza comercial y un superávit en lo que se llama el déficit en cuenta corriente en la balanza de pago. ¿Y esto qué cosa es? Por el comportamiento extraordinario que está teniendo las exportaciones del sector privado. Vean ustedes lo que está pasando con el camarón. Y esto es debido a las inversiones de hace algunos años atrás de los empresarios privados. Están creciendo de forma espectacular las exportaciones de camarón, pero también se están comportando en forma muy adecuada todos los otros productos del sector pesquero, ¿sí? Y ahora tienen ustedes otro ítem muy importante, que es producto de las inversiones del pasado, con las exportaciones de minerales, entre los cuales está el cobre, el oro, etcétera. Entonces usted tiene estos elementos de comercio exterior que han sido importantes y siguen siendo importantes. A fin de año, con toda seguridad, terminará con un superávit de la balanza comercial, menor que el que actualmente registra el gobierno nacional por efecto de que las importaciones están creciendo mucho más que las exportaciones. El petróleo también ha tenido no un aumento en la producción, sino sencilla un aumento en el valor de las exportaciones por efecto del aumento del precio del petróleo a nivel internacional, en la que el Ecuador no
no juega porque es un productor demasiado pequeño. Menos de 500.000 barriles diarios sencillamente se están produciendo. Y esas son cosas positivas, por supuesto que son cosas positivas, pero no tenemos la información del presidente y del ministro de Finanzas con respecto al tema de la pobreza, que es un tema enormemente importante. Se supone que si la economía está creciendo más allá de lo que crece la población, en forma insuficiente, pero está creciendo más que la población, se supone que esos resultados positivos deben reflejar también una reducción en el nivel de la pobreza en general y de la pobreza extrema. No tenemos ese dato y vamos a ver en el futuro, pues esos datos vienen de las instituciones correspondientes que hacen investigación para compatibilizar estas cifras con respecto a esa parte que es importante. La economía ecuatoriana está creciendo más que la población. La población ecuatoriana, según informaciones oficiales, puede estar creciendo entre 1.4 y 1.5% anual. Y este año, la economía no va a crecer a más de 2.7% según estimación del Banco Central. Yo creo que la economía crecerá en 2.5 y no más. Pero, mi amigo, sencillamente, esto no es suficiente. Pero eso implica que sencillamente el país está creciendo más de lo que crece la población. Y esto en forma aproximada, resumida, totalmente resumida, significa que en promedio el estándar de vida de los ecuatorianos viene aumentando no significativamente, sino muy poco. Naturalmente que ese es el tipo de temas macroeconómicos, macrofinancieros. Hay que ir hacia lo micro para ver cómo está pasando con una serie de gente que cada vez están en la pobreza extrema, cada vez no tienen empleo, etcétera, etcétera. Pero a nivel macro hay estas cosas importantes. Y el último dato que mencionan los altos funcionarios del gobierno mencionado es la inflación ecuatoriana. La inflación ecuatoriana, ha dicho el gobierno, que es menor en función de en comparación con lo que pasa en América Latina o en Europa. Y fundamentalmente es cierto, y es cierto. Una inflación aproximadamente del 4.1%. Y este año es posible que la inflación ecuatoriana sea del 5%. Pero vea lo que pasa en Inglaterra. El Banco Central de Inglaterra ha dicho que la inflación en Inglaterra va a ser del 13% anual a fin de año. Imagínense, un país desarrollado. España tiene una inflación también mucho mayor que la ecuatoriana. Alemania, el país de mayor solidez económica y financiera y mayor progreso en Europa, también tiene una inflación mayor que el Ecuador. Ve en América Latina, vea lo que pasa sencillamente en Argentina. No menciono Venezuela, que ese es un desastre total, pero mire Chile, mire Colombia y mire Perú, ¿sí? Desde ese punto de vista, naturalmente, la inflación ecuatoriana es baja. Si se compara también eso con Turquía, Turquía tiene como 70% de inflación y se va al 100%, es una monstruosidad. Entonces, la parte inflacionaria también, en comparación con el resto del mundo, con América Latina, sencillamente luce adecuado. No obstante eso, los líderes sindicales, con toda la razón, dicen sencillamente el costo de vida es alto. Y es alto porque sencillamente la inflación es más de 4% y el aumento del salario vital de $25 que sencillamente se hizo por parte de este gobierno a fin de este año sencillamente está desapareciendo. Y por lo tanto los líderes sindicales comienzan a decir que sencillamente hay que aumentar más rápidamente los salarios para poder proteger el estándar de vida de los trabajadores ecuatorianos. Pero también permítame decirle que hay algunas noticias importantes. El Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, ha formulado una línea de crédito al Banco Central del Ecuador por $1.000 millones para enfrentar problemas de liquidez que pudieran presentarse en la economía ecuatoriana en el futuro. Hoy no tenemos ese problema de crisis de liquidez, pero es una noticia sumamente importante porque eso implica que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es un organismo más importante como Banco Central en el mundo, ha decidido confiar y confía en el Banco Central del Ecuador y por lo tanto en las políticas del gobierno ecuatoriano. $1.000 millones que no se van a utilizar para financiar el déficit fiscal de este año, sino que eso será para enfrentar problemas de liquidez en la economía ecuatoriana. Y eso es positivo, pero también es positivo que una línea de crédito del BIS
que es el banco central de los bancos centrales del mundo. Sencillamente también ha aumentado una línea de crédito de 200 o 300 millones aproximadamente al Banco Central del Ecuador. Esas son noticias positivas que todavía el gobierno no logra, todavía por incompetencia de la gente que da noticias, no logra que esa noticia positiva penetre totalmente en la opinión pública del Ecuador. De tal manera que estos datos que ha dado el señor presidente, los datos que ha dado el ministro de Finanzas, suenan bastante positivos, pero no son suficientes. Se necesita crear más empleo, más empleo, más empleo. Se requiere combatir en forma intensa la pobreza. Y estos temas, pues, no se consiguen de la noche a la mañana. Y tiene razón el gobierno cuando dice, apenas yo tengo 1 año, 4 meses, no me pidan milagros, porque los milagros no existen. Efectivamente, mis queridos amigos, hay que darle tiempo al gobierno para que siga llevando a cabo una serie de tareas que son importantes en el país. Pero también no hay que olvidar que no solamente las políticas que vienen del gobierno son importantes, sino también la colaboración de los partidos políticos, la colaboración de la Asamblea Nacional. Gracias, muy amables. Editorial. Consulta o sufragio. Artículo de Ramiro Ruiz. El gobierno de Ecuador convocará a una consulta popular. Se plantearán preguntas que tienen que ver con la delincuencia y problemas políticos, así como la disminución del número de legisladores. El presidente Guillermo Lasso dijo que la consulta busca resolver problemas que no se han podido solucionar en el pasado. Las complicaciones persisten y paralizarán el desarrollo. Todavía permanecen las graves deficiencias institucionales que deshonran la democracia. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, el 80% de los encuestados consideran a Lasso como un mandatario poco fiable e ineficaz. Según indicó el consultor político Santiago Nieto, profesor de la Universidad de George Washington, todo dependerá de cómo se manejen las campañas. No hay que perder de vista que de entrada Lasso tiene rechazo. Es evidente el riesgo de que la consulta se convierta en un plebiscito al presidente. Sería más viable una consulta con una pregunta que solucione los problemas. ¿Está de acuerdo que se derrogue la actual Constitución y se ponga en vigencia la Constitución de 1998? Se han escrito muchos artículos de análisis de las dos constituciones. Sin embargo, los asesores del presidente y el mismo primer mandatario no han considerado en serio esta oportunidad de cambiar al país de manera constitucional y pacífica. La actual constitución es presidencialista. Las constituciones democráticas ponen límites claros y precisos al poder del presidente y las funciones del Estado. El poder sin límites produce caos, abuso del poder, endiosamiento y, lo que es más peligroso, la corrupción institucionalizada. La Constitución actual facilita al presidente para que controle los poderes del Estado. Por esta razón, se corrompió y se creó instituciones inútiles de la justicia. Legalizó la corrupción de la Contraloría, contaminó al Consejo Electoral con los apagones en pleno día de elecciones y escrutinó para que cambien los resultados electorales. Los asambleístas constituyentes, asesorados por peritos venezolanos y españolas, copiaron la institución más nefasta que ha tenido el país, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos nombraron contralores, procuradores generales del Estado, presidentes del Consejo Electoral, fiscales generales y los otros provinciales, que hasta ahora siguen sembrando y se enriquecen con el narcotráfico. Sin embargo, parece que al gobierno no le interesa poner orden constitucional. Se inventa preguntas que nada dispersan a la decepción del país. Hace tiempo se evaporó la confianza de un gobierno con mente clara, abierta, flexible, que defienda y perfeccione la democracia. Para nuestro dolor y desesperanza, el presidente perdió las características de estadista. Por eso, la desconfianza y el desengaño del 80% de ecuatorianos. El presidente no arriesga nada en beneficio del país.
proyecta miedo a devolver una carta política que merece el Ecuador, miedo a desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana. Ahí siguen trabajando los asesores que tiemblan como gelatina. Sería de valientes que consulten si el gobierno es eficaz, si estaría de acuerdo con la presencia de la actual asamblea, solo para que los nombrados reflexionen, ratifiquen y se comprometan con el país. Para este compromiso se necesita coraje, valentía, amor al país, rechazo al subdesarrollo moral y mental. Señor presidente, no se esfuerce en una consulta, más bien piense, corrija, limpie a su gobierno de la simpleza y la ineficacia. Ensamble al país. Contrate a gente de conocimiento, honradez y civismo. Agradezca a los testarudos y póngales en taxi para que regresen a sus casas. Lea a los columnistas y a los analistas, a los pensadores que ellos escriben y opinan por el gusto y la satisfacción de pensar por el país y el desarrollo. Haga caso a los constitucionalistas y penalistas y a los economistas, a quienes tienen experiencia en el manejo empresarial, en el manejo de las leyes laborales, en fin, a los cerebros ecuatorianos. Todavía tiene tiempo. Ramiro Ruiz. Bad news para Correa desde Estados Unidos. Martín Pallares, 4 pelagatos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de dar una pésima noticia para el correísmo. En un informe de 20 páginas emitido el martes, confirma con datos y testimonios las investigaciones periodísticas hechas en el país que dan cuenta del esquema de corrupción más grande de la historia. La negociación de 1.325 millones de barriles de petróleo a cambio de deuda externa durante el gobierno de Rafael Correa. No solo lo confirma, agrega información sobre más empresas involucradas y montos de coimas y transferencias. Se trata de un esquema que, según el asambleísta Fernando Villavicencio, que fue quien primero habló del tema, causó un perjuicio al Estado de 4.700 millones de dólares. El sistema se montó desde 2010 y duró hasta 2017. Es un escándalo que por su dimensión no habría podido existir sin el conocimiento y el consentimiento de los más altos funcionarios de este gobierno, hasta el propio Rafael Correa, quien junto a su secretario jurídico Alexis Mera concibieron y autorizaron vía un decreto del 2010 este mecanismo de endeudamiento a cambio de entregar hidrocarburos a precios menores que los del mercado. Arias también era, se sabe, hombre de extrema confianza del ex vicepresidente Jorge Glass. La justicia de Estados Unidos procesa el caso desde abril de 2021, cuando Raymond Kohut, empleado de la intermediaria Gumbor, se declaró culpable de entregar coimas en Ecuador y se entregó a las autoridades de ese país. Lo del Departamento de Justicia de Estados Unidos es contundente. Trae novedades que agravan el caso para Correa y para sus exfuncionarios. Entre esas que Nilsen Arias, funcionario de Petroecuador y uno de los ejes en este caso, está detenido en los Estados Unidos y colabora con las autoridades. Eso quiere decir que la justicia de ese país podrá acceder a una vasta cantidad de información. Además, agrega datos sobre las empresas estatales con las que el gobierno de Rafael Correa combinó la entrega de petróleo a cambio de deuda. No son únicamente Petrochina, Unipec y Petrotailandia como se pensaba, sino en total 5 compañías estatales que participaron, 3 asiáticas, una de América Latina y una del Medio Oriente. Todo esto es un sacudón para las investigaciones que se hacen en el Ecuador. Ofrece a la Fiscalía, que está recién en etapa de indagación previa, información, evidencias y nombres de funcionarios involucrados. En el informe se dice que hubo al menos 2 empresas offshore creadas en Curazao para recibir, lavar y distribuir las coimas que Arias y sus socios recibían. Parte de estos dineros pasaron por el sistema financiero de los Estados Unidos y eso mete en el caso a la justicia de ese país. La acusación a Arias en Estados Unidos es por lavado de dinero, mientras que en Ecuador se trata de cohecho. En la descripción que se hace del esquema delictivo se señala que entre 2010 y agosto de 2021, Arias, junto con otros, participó en una trama internacional de soborno y blanqueo de capitales en la que aceptó y acordó de forma consciente, voluntaria y corrupta sobornos realizados por
y en nombre de empresas de comercio, de energía y asfalto. Todo esto a cambio de utilizar su posición oficial e influencia y asegurarse ventajas indebidas con el fin de ayudar a las empresas para obtener y retener negocios con Petroecuador y relacionados con ella. El caso involucra a las justicias de Estados Unidos, Ecuador, Uruguay y Perú. El documento precisa que una de las empresas con las que negoció Arias transfirió aproximadamente $70 millones a cuentas bancarias en Suiza, las Islas Caimán y Panamá. Estas transferencias fueron hechas por 2 funcionarios de Petroecuador coludidos con él. Arias habría recibido $15 millones por sus gestiones y compartió esos fondos con al menos 2 funcionarios de Petroecuador. A cambio de los pagos de sobornos de las empresas comercializadoras de energía, Arias utilizó su posición oficial en Petroecuador para ayudar a las empresas a obtener y a retener negocios relacionados con Petroecuador y las 5 empresas estatales. Se habla de 3 cómplices suyos que tienen la nacionalidad ecuatoriana y española y que, como actuaron como intermediarios, también están en el informe. Sin embargo, en un informe de Fernando Villavicencio se afirma que los intermediarios involucrados que gozan de ambas nacionalidades son Antonio Peré y un hermano suyo y Enrique Cadena. El esquema de corrupción implicó la participación de un amplio sector de funcionarios e instituciones del Estado. Por ejemplo, del directorio de Petroecuador, que aprobó las operaciones. Ahí estaban entonces el exministro de Hidrocarburos José Icaza, el representante de Correa Jorge Huátet, el representante de Semplades Adolfo Salcedo y el gerente de Petroecuador Pedro Merizalde. Los ministros de Finanzas del Correato, Fausto Herrera y Patricio Rivera, solicitaron estos créditos. Se sabe que esta información con nombres y apellidos ya fue compartida por la Fiscalía de Nueva York con la ecuatoriana. El asambleísta Fernando Villavicencio y un grupo de asambleístas de varias bancadas anunciaron que pedirán a la Fiscalía que inicie las acciones del caso. Martín Payares, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Acuerdo marítimo histórico entre Israel y el Líbano resuelve su enemistad sobre el gas. Histórico acuerdo marítimo entre Israel y el Líbano. Este jueves los 2 países han firmado por separado un acuerdo para demarcar sus fronteras marítimas, poniendo fin así a una larga disputa sobre la explotación de sus reservas de gas. Desde Turquía, el ministro de Defensa israelí ha celebrado el pacto. El acuerdo sobre la frontera marítima refleja la capacidad de los actores opuestos para cooperar en áreas de la estabilidad y la prosperidad económica. Este acuerdo es un activo para la seguridad de Israel y la estabilidad y seguridad de la región. Por su parte, el presidente libanés Michel Aoun firmó el acuerdo en Beirut, la capital libanesa. La mediación de Estados Unidos y el hecho de que el Líbano esté inmerso en una grave crisis económica han contribuido a la firma. Una firma que abre una vía de oportunidades para el Líbano, ha subrayado el mediador estadounidense Amos Hochstein. Creo que lo importante, ahora que hemos alcanzado este hito, no es solo este hito, sino lo que ocurre a partir de aquí. Y realmente creo y espero que esto pueda ser un punto de inflexión económica en el Líbano para una nueva era de inversiones. El suelo en disputa abarca unos 860 kilómetros cuadrados de mar y 2 yacimientos de gas. Tras el acuerdo, Israel explotará uno de ellos y el Líbano podrá explotar el segundo. Pese a estar oficialmente en guerra, ambos países mantienen contactos intermitentes para resolver este conflicto desde el 2020. Elon Musk hace oficial la compra de Twitter por $44.000 millones. Elon Musk anuncia la toma de control de Twitter. El propietario de Tesla, fiel a su estilo estrambótico, lo ha hecho utilizando la propia red social en la que ha tuiteado: "El pájaro ha sido liberado". Musk ha cerrado la adquisición por $44.000 millones, 7 meses después de haber acordado su compra y haber intentado durante ese tiempo cancelar el acuerdo. De hecho, tenía hasta este mismo viernes para culminar el proceso si quería evitar los tribunales por no honorar el acuerdo alcanzado. En un comunicado, el millonario procedente de Sudáfrica ha explicado que la razón por la que adquiere Twitter
es porque es importante para el futuro de la civilización contar con un lugar común en el mundo digital en el que se pueda debatir de manera saludable y sin recurrir a la violencia. Sin embargo, existe mucho recelo sobre los cambios que implementará en la red social, criticada a menudo por su uso para promulgar noticias falsas o proferir ataques e insultos amparándose en el anonimato. De momento, ha despedido a parte de la cúpula directiva de la red social. Una fusión gastronómica se vive en la frontera. Tijuana es para muchos sinónimo de migración internacional. La ciudad mexicana, colindante con Estados Unidos, también es ideal para la fusión de muchas culturas y sobre todo de su cocina. Paulina Olvera ha sido testigo de decenas de oleadas de migrantes y de cómo éstas riegan con sus costumbres y sabores la tierra que recién tocan. Es importante para el cambio de narrativa, para también visibilizar como los esfuerzos, trabajo de la comunidad migrante, las aportaciones que tienen en Tijuana. Y aunque Tijuana es famosa por sus deliciosos tacos, ahora la frontera amplía sus opciones gastronómicas, con pupusas salvadoreñas, empanadas argentinas o baleadas hondureñas, entre otras. Me encantó porque es algo internacional. Los tijuanenses han aprendido a apreciar el valor agregado de la inmigración. Hacemos eventos culturales donde hay venta de comida de diferentes países. El año pasado tuvimos también un programa de cocina que se llama De mi país a tu mesa. La gastronomía y la migración pueden ser un círculo virtuoso que beneficia a nativos y a recién llegados. La Badir Restaurante cumplió apenas un año en la ciudad, pero su fundadora llegó cuando iniciaba el éxodo haitiano que buscaba llegar a Estados Unidos en 2016. Todos haitianos que vienen, todos ya se fue, pero yo tengo 7 años porque me gusta aquí. Muchos de sus clientes son sus paisanos. Tijuana, que es una frontera multicultural, entonces encontramos de cada variedad de nacionalidades y también no escuchamos hablar. Lo escuchamos, también su forma de ser, su cultura. Recientemente el gobierno de Tijuana convidó a la comunidad inmigrante a la Feria Internacional Gastronómica y Cultural. Los participantes pudieron degustar lo de una fonda paisa colombiana, o un café griego, o un platillo venezolano. Y descubrieron que hay sabores que vienen de una fusión de varias migraciones. Un primo lejano, él vivía en Venezuela mucho tiempo. Él se fue unas vacaciones a China y allá conoció a su actual esposa, que es una chinita, pero que nació aquí en Tijuana. Y entonces él se vino a Tijuana, se casaron, tuvieron familia y pues luego él nos dijo, vénganse. Lina Chávez explica que la comida china en Venezuela no es igual que la comida china preparada en México y que un chuncún y una lumpia se parecen, pero no son iguales. Los de Venezuela están rellenos de vegetales con jamón. En cambio acá pues es una mezcla de varias cosas que ni yo sé qué es porque pues no conozco mucho la gastronomía china mexicana. Melina además encontró que la culinaria puede ser una actividad terapéutica para quien cocina, como lo ha sido para su padre. Una vez que llegó aquí se deprimió obviamente porque 2 veces migrando de China a Venezuela, luego Venezuela a México. Él quería sentirse útil nuevamente. Hoy es feliz preparando los platillos que venden vía redes sociales. La idea es promover los aportes de la comunidad inmigrante en Tijuana y enfatizar que al dar trabajo a nativos y visitantes, traen riqueza económica y cultural. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.